40 invitados. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio en unos segundos a la presentación del día de hoy. Es el webinar de UCLA Speed Test, la metodología y analítica que permite análisis de datos para redes fijas, cómo convertir mediciones en información útil para tomar decisiones más acertadas. Hoy nos acompaña para esta sesión, estaremos acompañados de Cristian Castro, quien es nuestro analista principal de inteligencia de red, y quien les habla, Ramiro Arias, que soy el gerente de cuenta técnico para la región de Andina y del Cono Sur. Para quienes no conocen acerca de UCLA, UCLA es una compañía recientemente adquirida por Accenture, cuyo objetivo principal, el único propósito que mueve la compañía es brindar una mejor conectividad para todos. Ya ustedes conocerán marcas, las más conocidas tal vez, que son Speedtest y Downdetector, pero también cuenta con marcas adicionales como Ekahau y Speedtest Drive, algunas de ellas orientadas a el análisis y optimización de modo profesional de redes de Wi-Fi, y la última para específicamente redes móviles. ¿Qué es lo que provee UCLA de manera general? Para todas las redes a nivel mundial, UCLA permite tener datos que lleven a cabo que nos permitan llevar a cabo análisis de inteligencia de negocio desde el punto de vista de millones de informaciones capturadas día a día a través de datos de crowdsource. La idea con esta información es poder habilitar a los diferentes actores del entorno de telecomunicaciones, bien sea reguladores, operadores, vendors, verticales, entes privados, etcétera, con la posibilidad de tener mejores disponibilidades de datos que les permitan tomar decisiones basadas en inteligencia real de negocio. Esta va a ser una sesión en la que principalmente tendremos la posibilidad de conocer detalles acerca de lo que es la metodología de UCLA, los datasets que se tienen, qué es lo que mide UCLA, cómo se entrega hacia nuestros clientes, y para terminar de manera un poco más detallada cuáles son algunos de los principales casos de uso. En este caso en particular vamos a orientarnos, en esta sesión en particular vamos a orientarnos a casos de uso de lo que sería aplicación a análisis de redes fijas. ¿Cuál es una de las principales características de UCLA, o cuáles son sus fundamentalmente una característica que lo hace relevante en términos de información de crowdsource? Y es la entrega de la información desde el lado del cliente, lo que permite la información de crowdsource de UCLA cerrar la brecha, tanto entre los clientes como hacia el proveedor, y los que obviamente son los actores desde el punto de vista de servicios de conectividad. Normalmente ha sido y seguirá siendo totalmente valioso y útil el análisis del lado de las informaciones de estadísticas de sistema que proveen los diferentes vendors a través de estadísticas de equipos. Pero esta parte solamente permite ver una parte de la historia. La información del crowdsource de UCLA en particular permite ver la otro lado de la historia, que sería la información desde el lado del cliente. Cómo percibe el cliente la conectividad en términos de calidad de servicio, calidad de experiencia, en cada una de las diferentes redes a las que tiene acceso a Internet, ya sea redes móviles o redes fijas, y a través de múltiples plataformas. Hoy nos vamos a enfocar, como les decía entonces, en lo que sería de manera general la metodología de Speed Test, cuáles son sus características fundamentales, cómo se entrega, cómo se toman las mediciones, de qué manera entregamos las informaciones a los clientes. Y para terminar, Cristian nos estará haciendo nos presentará algunos slides respecto a lo que son casos de uso particulares de utilización de nuestros datos de UCLA, de Speed Test, de crowdsource, para lograr insights orientados a definir estrategias desde el punto de vista técnico o comercial y de negocio para redes fijas de telecomunicaciones. Todos conocen a UCLA Speed Test, es la herramienta más conocida y más precisa para mediciones desde el punto de vista de capacidades de red. Se basa en más de 11 millones de mediciones tomadas diariamente y billones de muestras que se toman de manera diaria en terminales móviles para reportar condiciones de radio de cobertura de redes móviles, así como
mediciones desde el punto de vista de calidad de experiencia para redes tanto fijas, Wi-Fi, como redes móviles de todas las diferentes generaciones, 3G, 4G, 5G, y obviamente a futuro lo que venga. Se basa en una red de servidores a nivel mundial, cobertura global de más de 190 países y más de 15.000 servidores, que lo que nos permiten es siempre realizar mediciones hacia las condiciones más óptimas en términos de distancia y calidad del servicio. Estas slides, lo que nos pretendemos mostrar es qué hay detrás de las métricas, qué hay detrás de esas mediciones que normalmente se toman de UCLA. Lo que se conoce de manera popular y más significativamente son las mediciones que nosotros llamamos de Consumer Initiated, que son las mediciones que cada usuario de manera autónoma, a través ya sea de las plataformas de nativas instaladas en equipos Android, equipos iOS, o a través de las aplicaciones nativas instaladas en equipos de cómputo Windows o iOS, o Mac, permiten a través de ellas tomar mediciones de manera autónoma, ya sea a través de estas plataformas o a través de los diferentes dispositivos en los que se puede integrar el SDK de UCLA, que serían también dispositivos de red, routers, también puede ser embebida en dispositivos de usuario a través de SDK embebido en aplicaciones de usuario de red móvil, o a través de SDK embebido en páginas web. Y lo que vamos a hacer es, a través de cada una de estas diferentes alternativas de prueba, medir cuál es la calidad del servicio. Entonces, esto es lo que denominamos mediciones iniciadas por usuario o Consumer Initiated, que son las mediciones orientadas a medir la calidad en términos de máximas prestaciones de una red que esté conectado el usuario actualmente a Internet. Pero esto es solamente parte de lo que venimos promocionando, porque también va más allá de esto, no solamente medir el throughput o medir la latencia, ya son aspectos que sobre todo en términos de redes fijas empiezan a considerar algo un poco más commodity, y pasamos a un nivel más allá, y es medir no solamente la calidad del servicio, sino la calidad de la experiencia que el usuario final está percibiendo. Y esta calidad de experiencia, tanto para redes fijas como móviles, se mide desde el punto de vista de servicios específicos, que pueden ser video, navegación web, latencias de múltiples servicios o servicios de transferencia de archivos. Y esto nos va a permitir que, basado en los requerimientos de las redes modernas, obtener una imagen de cómo el usuario final está percibiendo la conectividad, para que tanto los diferentes actores del ecosistema de telecomunicaciones como el propio usuario entienda cómo es esa calidad y cómo puede aportar para que los diferentes actores tomen las decisiones desde el punto de vista técnico y de negocio que conlleven a tener cada vez una mejor conectividad para el usuario final. ¿Qué es lo que hace una medición iniciada por usuario? Como les decía, es aquella medición que todos conocemos, ya sea entrando a la página o entrando a cualquiera de las aplicaciones de nuestros terminales móviles o de cómputo, y iniciando la aplicación de UCLA Speed Test, o yendo a la página de speedtest.net para dar el go o inicio, que es el que dispara el proceso de prueba. Se corren una serie de pruebas. Este es un diagrama de flujo aproximado de lo que se corre normalmente, de lo que sería típicamente una prueba de speed test. Partimos de lo que es la selección del servidor una vez el usuario ha iniciado la aplicación en cualquiera de los entornos, y una vez da inicio, lo que se va a realizar es un proceso de medición de latencia hacia los servidores del entorno una vez obtiene la configuración desde la red de UCLA. Y trayendo esa configuración, define cuáles son los servidores más cercanos geográficamente y rankeados por desempeño, para poder escoger el servidor más óptimo posible. Una vez realiza estas mediciones, hace un ranking de velocidad, como lo vamos a ver en el siguiente slide en un poco más de detalle, para, definiendo el servidor óptimo, comenzar el periodo de selección de pruebas, donde se realizan toda la secuencia de diferentes mediciones, que son las ya popularmente conocidas como velocidad de carga, velocidad de descarga, carga-descarga, pérdidas de paquetes, nuevamente mediciones de latencia, el traceroute, etcétera, que nos van a permitir caracterizar la conectividad independiente del medio, si es red móvil, si es red fija, si es Wi-Fi, si es Internet, etcétera. Posteriormente, se realiza, una vez terminado todo el proceso de medición, tanto la aplicación del cliente como el servidor al que se realizaron las pruebas, realizan una colección de los datos y los envían a los servidores de UCLA para su posterior procesamiento.
Entrando un poco más de detalle, una de las principales características de las mediciones iniciadas por usuario es que se basan en la red de servidores de UCLA. Es una red que cuenta con más de 15.000 servidores alrededor del mundo, que lo que van a permitir es garantizar que cada que un usuario realice una medición de speed test, va a tener siempre el servidor más óptimo en términos de distancia y de desempeño. ¿Qué es lo que se hace? Basado, como les decía hace un momento, en la configuración inicial, la localización del usuario va a determinarse cuáles son los servidores más cercanos geográficamente. Y de esos servidores geográficamente cercanos se van a determinar cuáles son los que mejor se desempeñan y entrega un listado inicialmente de 10 servidores que puede ser extendido a 10 o 12 servidores para garantizar que al menos dentro de ese listado de servidores analizados exista al menos un servidor que pertenezca a la red de la cual el usuario está conectado, del servidor o proveedor de servicio actual. Y de esa manera tener la caracterización también de la conectividad desde ese servidor siempre incluido en ese listado. A través de ese listado se determinan cuáles son los servidores óptimos y se realizan pruebas de latencia a través de pings, que se realizan 5 pings a cada uno de los 10 servidores o 12 seleccionados, y luego se ordenan los servidores de menor latencia a la mayor, tomando el primero como ser considerado el servidor primario a alojar la prueba, y luego los adicionales que podrán ser, dependiendo de las condiciones de la prueba, adicionados también en un entorno multiserver. Al final, la idea es que se presenten los servidores con las mejores prestaciones en términos de distancia, de mejor latencia, y poder realizar las pruebas de esa manera, garantizando siempre el mejor desempeño. Aquí es importante notar que algunos de ustedes habrán podido ver dentro de la aplicación que es posible también realizar pruebas hacia servidores escogidos manualmente. En este caso, obviamente, la medición será realizada hacia ese único servidor, no habrá posibilidad de adicionar servidores como lo veremos a continuación, y será una prueba específica para caracterizar un servidor que el usuario haya decidido elegir dentro de la lista de servidores disponibles que la aplicación le enseña. Una vez el usuario da el go o el inicio de la prueba, se inicia todo el proceso, toda la secuencia de pruebas. Nuevamente se realiza una medición de latencia, esta vez específicamente hacia el servidor que es seleccionado como primario, el de menor latencia del proceso inicial, y se realizan 10 pings hacia este servidor en modo idle, cuando no tiene ninguna carga el sistema. Antes de realizar el proceso de estrés de carga y descarga, se realizan estas 10 mediciones, las cuales van a permitirnos calcular los datos, algunos de ellos que se van a presentar dentro del resultado final, como sería la latencia mínima, máxima, o la latencia que se despliega al usuario al final de la prueba, que es la que se denomina latencia, la mediana intercuartil. Una vez realizado ese proceso de latencia en modo idle, se inicia el proceso de carga y descarga, en el cual se empiezan a generar flujos de datos, inicialmente hacia el servidor primario, pero con posibilidad de ir incrementando mientras el ancho de banda disponible todavía de espacio para ello. Y lo que se logra es con esto hacer un proceso incremental para llegar al máximo ancho de banda disponible y saturar el enlace. Y esta es la principal característica de la prueba de UCLA Speed Test, que no es un file transfer, por decirlo así, sino que es un flujo de datos incremental que va creando enlaces hacia el servidor primario o hacia los servidores adicionales, que pueden ser hasta 3, para un total de 4 servidores en total, de manera que podamos llegar al máximo de saturación del enlace de Internet del dispositivo actual. Y de esa manera la convierte a la prueba de speed test como la líder en el mercado para poder medir cuál es la capacidad máxima de un enlace. Es lo que le permite a un usuario poder decir: estoy realmente recibiendo la velocidad por la que pago a mi servicio de Internet o a mi operador móvil. Dentro de este proceso de carga y descarga, son tomadas nuevamente mediciones también de latencia, pero ya en modo cargado, que lo que nos van a permitir es tener un mejor entendimiento de cómo se comporta la red en condiciones de estrés. Adicionalmente, se toman mediciones de jitter, de la variabilidad de esta latencia, que son los tiempos de respuesta de la red. Nuevamente, las mediciones de packet loss y el traceroute, que nos va a permitir, dentro de los análisis finales de la analítica de los datos obtenidos dentro de todos los resultados, hacer una determinación y caracterización de cuáles fueron los saltos que tuvieron en términos de ruta IP, que dar los datos para llegar al destino final, que fue el servidor elegido o los servidores elegidos. Dentro de ese proceso de pruebas, se le presentará también al usuario de manera ocasional, no intrusiva,
un protocolo de encuesta que lo que permite es al usuario dar una opinión subjetiva de cómo percibe la satisfacción o el servicio actual de su proveedor de conectividad. Puede ser una de las dos encuestas que vemos en pantalla, una encuesta de 5 estrellas en la que el usuario clasifica de 0 a 5 estrellas qué tan satisfecho se encuentra con su proveedor, un Rate Your Provider, o puede ser también alternativamente una encuesta asociada a lo que se conoce como el Net Promoter Score, que es una medición en la que a un usuario se le consulta qué tan probable de 1 a 10 es que usted recomiende su servicio actual de conectividad a un amigo o colega. Estos dos datos son bastante valiosos porque entran a ser parte de los datasets que Ookla disponibiliza para sus clientes y permiten un universo de mediciones que tienen datos subjetivos. Ya no es solamente la medición objetiva de los indicadores y las métricas calculadas dentro del proceso de medición de la prueba, sino una percepción real, anónima, de los clientes que le va a permitir al proveedor del servicio entender cómo se refleja la calidad en términos de satisfacción del usuario y va a ser muy útil para tomar acciones también desde el punto de vista técnico y de negocio. Esto, hasta donde acabamos de ver, es lo que tiene que ver con las mediciones desde el punto de vista de mediciones iniciadas por usuario, lo que llamamos QoS o medición de la calidad del servicio, que son las pruebas que el usuario realiza de manera orgánica. Pero como les decía, como un complemento adicional, también se toman mediciones desde el punto de vista de la calidad de experiencia, que es lo que nosotros conocemos como Consumer QoE. Estas mediciones permiten entender cómo la red está brindando calidad desde el punto de vista de experiencia de servicios específicos a la conectividad del usuario final. Con estos datos se pueden obtener análisis detallados que van a proveer unas visiones muy particulares de servicios específicos como son mediciones de video streaming. Lo que nos va a dar es qué tan bien se desempeña la red en condiciones de video streaming, qué tan bien se comporta la red para condiciones para pruebas de carga de páginas. Se miden 3 páginas principalmente y lo que se hace es que se toma el tiempo de inicio de la carga de la página, cuánto se tarda en llegar el primer bit, cuánto se tarda el proceso total de todos los assets de la página y al final un indicador de si es efectivamente exitoso o no. Y también se toman mediciones de latencia hacia múltiples servicios que específicamente van a entregar información de cómo se comporta la red hacia servicios como contenidos cloud, CDN, servidores de videojuegos, servidores de mensajería, servidores de videoconferencia como Google Meet, Microsoft Teams o Zoom, y también cómo se comporta en términos de file transfer con transferencias de archivos de tamaño reducido, ya no buscando saturar el enlace, sino tener una caracterización de cómo sería la respuesta ante un uso normal de un usuario, de una transferencia de una foto, la descarga de un video rápido o algo así, que nos permita entender cómo es el throughput hacia file transfer, tanto desde servidores y hacia servidores cloud y CDN. Esto lo que nos va a permitir entonces es tener un universo de datos que se complementa tanto desde el lado de las pruebas iniciadas por usuario como con las mediciones automáticas que se toman desde el lado de la medición de experiencia, que lo que nos permite es obtener sin necesidad de intervención del usuario a través del SDK de Ookla que está insertado tanto en la aplicación propietaria como en cientos de aplicaciones de uso popular a nivel mundial que son asociadas y tienen embebido el código de Ookla. Estas mediciones se realizan en modo foreground, lo que permite que el usuario esté interactuando con la herramienta, con la aplicación que tiene el código de Ookla embebido, que son los momentos en que más importante es la conectividad. Y en esos momentos en particular es donde se empiezan a desplegar los protocolos de prueba de manera automática para poder capturar la información. Aclarando que esta información de QoE se toma tanto para redes celulares como para redes Wi-Fi fijas a través de todos los dispositivos Android que cuentan con las aplicaciones embebidas. Al final de todo, tanto los datasets de QoE como los datasets de QoS entregan más de 140 dimensiones para poder dar un contexto de cómo se encuentra la conectividad. En un único test tenemos informaciones que incluyen metadata desde el lado del usuario, cuáles son los tiempos, ubicación, el nombre del operador, identificación del operador, la ubicación específica en términos de GPS o de GeoIP en caso de que no esté disponible,
las informaciones del dispositivo, muy útil, modelo, marca, software, sensores, etcétera, y muy relevante para operadores móviles, toda la información del entorno de RF medido por el terminal, toda la información de métricas de radio que nos pueden ayudar a hacer optimización desde el punto de vista de RF. Y ya las mediciones orientadas más a los datos orientados a los resultados de mediciones y experiencia del usuario, que son los datos de Wi-Fi, mediciones de los throughput, latencia, jitter, lo que veíamos ahorita de consumer sentiment, los datos del servidor que nos pueden ayudar a identificar dónde está el servidor destino, cuál es la ruta que tuvimos hacia ese servidor, las informaciones de QoE que están más asociadas a lo que sería el video, las latencias a videojuegos, videoconferencia, web browsing, mediciones de carga de páginas web, mensajería y así latencia y mediciones de carga y descarga hacia servidores de contenidos cloud y CDN. Que es con todas estas combinaciones de mediciones, tanto de foreground como de consumer initial, que es lo que permite diferenciar a UCLA en el mercado, es que tenemos cantidad y tenemos calidad. Tenemos millones de pruebas de QoS, billones de pruebas de QoE, y todas tomadas tanto en background como en foreground, para poder determinar la experiencia real de los usuarios en la conectividad. Y de esa manera poder entender cómo se comporta para cada usuario y agregar los valores para poder determinar de una manera mucho más clara en términos de mercado cómo se comportan los diferentes indicadores. Y es lo que a continuación nos va a mostrar Cristian con algunos ejemplos en los que nos permite ver cuál es la utilidad de estos análisis específicos. Comparte, transfiero entonces, Cristian, la pantalla. Sí, ahora voy. Está. ¿Me confirma si se puede ver, por favor? Buenas tardes con todos. Sí, podemos ver ahí, solamente dar slideshow y quedamos listos. Perfecto. Ya, listo, perfecto. Bueno, buenas tardes, noches con todos. Sé que hay audiencia de varios países de Latinoamérica, así que algunos ya estamos un poquito tarde por acá también. Bueno, siguiendo un poco la conversación que estamos teniendo con Ramiro, la idea es justamente en esta última parte de la sesión poder mostrar algunos casos de uso que hemos venido trabajando, que venimos trabajando con diferentes operadores, de la red fija principalmente, que es a donde está enfocado este webinar. Pero solo para contarles, UCLA almacena o recopila toda la información necesaria para poder crear casos de uso aplicados a redes móviles, a redes fijas, a reguladores, gobiernos, etc. El día de hoy nos vamos a centrar más que nada en la parte de las redes fijas. Para ello, hemos construido acá una serie de casos de uso que más o menos tratan de enlazar varios aspectos del viaje del usuario cuando accede a una red y finalmente tiene diferentes performance. No solamente hablamos de velocidad, de subida, bajada, latencia, jitter, que seguramente todos conocemos por el lado de la aplicación de speed test, sino también métricas de consumer QoE, ¿no? La calidad de la experiencia, cuánto se demora un usuario en acceder a una página web, si cuando un usuario ve un video en YouTube se le comienza a parar el video o la resolución es mala, métricas de latencia, jitter hacia distintos videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que hoy están muy de moda. Ahora que estamos también, por ejemplo, en teletrabajo o en home office, también poder medir la experiencia a servidores de videoconferencia, ¿no? Que también son bastante útiles. Entonces, con toda esta información y seguramente con muchos business case o muchas necesidades por parte de la industria, vamos a revisar algunos, ¿no? Sobre todo, vamos a comenzar viendo que con la información de UCLA es muy necesario poder entender cómo los proveedores están en un mercado, ¿no? Y para ello nosotros tenemos metodologías para poder estimar el market share, ¿no? La proporción de usuarios, por ejemplo. Este es un caso en Brasil, en donde para cada uno de los diferentes estados tenemos el market share de los ISPs, en este caso, ¿no? Entonces, esto se puede trabajar definitivamente en diferentes niveles de granularidad, en este caso es a nivel estado,
pero es muy común poder hacer este análisis a nivel de distrito, municipalidad, ¿no? Inclusive a un nivel geográfico mucho más específico, como por ejemplo en una ciudad en particular, ¿no? Justamente el siguiente slide muestra cómo en una ciudad, esta es la ciudad, la zona metropolitana, la zona urbana del Gran Buenos Aires, podemos entender cómo diferentes proveedores tienen diferentes valores de market share a lo largo de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, se ve a Personal, Argentina, en la parte izquierda, muy fuerte en la parte céntrica de la ciudad. Luego, nosotros sabemos también que Personal tiene su fibra óptica, ¿no? Ya desplegada en un área importante de la ciudad, en donde también tiene un market share considerable. Y por otro lado, Movistar, y me faltó uno acá que es Telecentro, muestra un market share un poco más periférico, ¿no? Entonces, poder entender esta dinámica para poder posicionarnos competitivamente frente a la competencia hace muy relevante, ¿no? Entender los mercados, porque esta puede ser la foto de Buenos Aires, pero si nos vamos a Córdoba, si nos vamos a Mendoza, nos vamos a Rosario, seguramente la dinámica del mercado puede cambiar. Entonces, nosotros tenemos una metodología para poder estimar con toda la información que recopilamos cuál es el home location de cada usuario, cuál es digamos, la aproximación de su casa y en ese lugar también cuál es el proveedor o ISP que tiene contratado, ¿no? Con toda esa información, lo que tenemos es luego un market share que puede ser a nivel granular como en una ciudad, o a nivel estatal también, como en este caso, ¿no? Solamente para dar un vistazo rápido a este gráfico, Claro, por ejemplo, el proveedor Claro en Brasil presenta un market share bastante alto, competitivo, ¿no? En el Distrito Federal, en Río de Janeiro, en São Paulo. Sin embargo, en algunas regiones del noreste, un poco más remotas, ¿no? Como Maranhão, o Tocantins en Bahía, Rondoña, el market share puede ser menor, ¿no? Entonces hay una presión competitiva en este ISP, seguramente la presencia de otros ISPs regionales, ¿no? Eso pasa bastante en Brasil, en México, en Perú, en donde son 2 o 3 ISPs grandes, sin embargo, grandes a nivel nacional, me refiero, pero sin embargo a nivel regional hay muchos ISPs nuevos que están emergiendo, muchos de ellos nacen con fibra óptica, con planes bastante altos y están siendo muy agresivos, y lo que nosotros estamos viendo es que estos nuevos ISPs emergentes están atacando bastante a estos ISPs ya consolidados que podría tener un mercado. Justamente con respecto a este tema del movimiento entre los usuarios, la siguiente pregunta sería si es que con los datos nuestros nosotros podemos medir cómo es el viaje o el cambio de los usuarios a través del tiempo. No es muy común que un usuario tenga, no sé, pues por poner un nombre, ¿no? Tigo en casa, pero de repente ve que los planes comerciales de la competencia, llámese Claro, llámese Movistar, son mejores o ofrecen mejores prestaciones, etcétera. Entonces me cambio, ¿no? Ese cambio, esa portabilidad, como se le conoce en la red móvil, pero en este caso estamos hablando en la red fija, ese cambio, es posible hacer un seguimiento de ese cambio con la información que manejamos, y eso nos permite tener gráficas como esta, por ejemplo, en donde lo que estamos midiendo acá es el flujo neto, ¿no? El flujo neto vamos a llamarlo a la cantidad de usuarios que un operador gana, menos la cantidad de usuarios que el operador pierde, todo eso dividido entre la cantidad total de usuarios que se movieron en el mercado en un determinado periodo de tiempo. Entonces, aquellos operadores que tengan un flujo neto positivo quiere decir que están ganando usuarios. Aquellos operadores que tengan un flujo neto negativo, por el contrario, están perdiendo usuarios, o en todo caso están perdiendo más de los que ganan, ¿no? Entonces el flujo neto viene a ser negativo. Esto nos permite conocer si es que un usuario, o mejor dicho, un ISP en una determinada región está siendo eficiente, efectivo, ¿no? En la atracción de usuarios,
Y también reconocer que es probable que en algunos otros mercados, en algunas otras regiones, el operador en cuestión esté perdiendo usuarios, ¿no? Esta transición, lo interesante de tener esa transición es que también nos permite conocer hacia dónde se van nuestros usuarios o desde dónde vienen, ¿no? Ya no solamente es, ok, el operador A pierde usuarios, pero también conocer a dónde los estoy perdiendo, ¿no? Hacia qué ISP se están yendo, ¿no? Si es que hay variaciones en los planes comerciales, si es que hay variaciones en el performance, si es que hay un crecimiento de huella de mi competencia, es probable que también haya un cambio en el comportamiento del flujo neto, ¿no? Eh, También me permite conocer, obviamente, desde dónde vienen, ¿no? Si yo estoy recibiendo usuarios, ¿a quién le estoy quitando los usuarios, ¿no? ¿Quién es ese ISP que me está donando sus usuarios? También es importante poder conocer a lo largo del tiempo. Obviamente, una vez que tenemos esta información de flujo neto, sea positivo o negativo, algo que también hemos hecho es cruzar esta información con market share, ¿no? Y armar estos famosos cuadrantes, ¿no? Cuadrantes en donde, por ejemplo, podemos ver, no sé, mercados grandes en donde estoy perdiendo, son mercados que debería yo prestar atención porque presentan un alto riesgo, o mercados pequeños de repente, donde mi market share aún es pequeño, pero tengo un flujo neto positivo, ¿no? Eso me permite a mí poder identificar estos mercados en donde estoy siendo yo eficiente, en donde estoy ganando usuarios, en donde tengo margen de crecimiento y en donde seguramente voy a tener una posición competitiva distinta con respecto a otras regiones. Luego, una vez que hemos entendido el market share y seguramente también hemos entendido si es que estoy perdiendo o ganando usuarios, también es muy importante poder conocer cómo es mi base y no solamente eso, sino también cómo es la base de usuarios de la competencia, ¿no? Este es un ejemplo en Perú, ¿no? Este es un ejemplo en Perú en donde nosotros podemos estimar cuál es el plan comercial más vendido o de más común adopción por cada proveedor, ¿no? Entonces, acá se puede ver, por ejemplo, que operadores como WOW o como Mi Fibra tienen un considerable porcentaje de usuarios alrededor de planes de 1 GB, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Claro o de Win, en donde por ahí los planes más vendidos son alrededor de 300 megabits por segundo, ¿no? Entender esta dinámica de distribución de planes, no solamente la distribución interna, que seguramente la conozco, sino también poder entender la distribución de mi competencia y poder entender incluso en qué partes de la ciudad están desplegados o se están vendiendo estos planes de alto valor, me pone en una posición bastante ventajosa, ¿no? Porque yo puedo hacer seguimiento y puedo identificar áreas en la ciudad en donde estos planes se están vendiendo, en donde mi competencia está vendiendo exitosamente estos planes comerciales para poder ir yo y seguramente atacar estos mercados porque el potencial se ha identificado correctamente, ¿no? No todos los planes, mejor dicho, no todos los usuarios tienen una distribución uniforme de planes. Va a depender de la oferta comercial, va a depender de la adopción de los usuarios. Y en una misma ciudad, también estos usuarios se pueden encontrar en diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, el proveedor 2 tiene planes mayor de 600 megas, principalmente en la zona de los distritos céntricos de Lima metropolitana, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el proveedor 3 sí tiene planes altos o mayores a 600 megas casi por toda la ciudad, ¿no? Entonces eso me habla un poco de que ambos proveedores tienen diferentes estrategias de mercado, ¿no? Y los usuarios están valorando o adoptando estas estrategias de diferente forma, aún estando todos en una misma ciudad. Entonces, luego de conocer cómo están los usuarios, finalmente algo que también pasa bastante es que no solamente basta tener la mejor red,
no solamente basta estar conectado a una red de fibra óptica o seguramente tener un plan de 1 gigabit por segundo, pero si es que yo tengo un CPE o un router de malas prestaciones, ¿no? Que de repente no soporta Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, que no me permite tener dual band, ¿no? En la banda de frecuencias del Wi-Fi, o que de repente, o simplemente, y esto es algo que pasa mucho en Latinoamérica, las personas tienen problemas con sus routers y lo primero que se hace es comprar repetidores o cambiar de extensor, y en algunos casos ese extensor no tiene las prestaciones óptimas para poder llegar a los planes que estamos comprando o a la fibra óptica que estamos conectando. Entonces, algo que también nosotros identificamos muy a menudo son estos famosos routers que tienen, o repetidores que tienen mal performance, ¿no? A la izquierda pueden ver, por ejemplo, algunas marcas de CPEs, ¿no? Está el famoso Arris, Huawei, Technicolor, hay algunos TP-Link también, ¿no? Con menor proporción, pero algo que se puede ver en estos puntos de acá del medio es que por ejemplo, hay un par de TP-Links que tienen velocidades, una está solamente hasta, parece que tiene un tope en 40 megas, lo cual me hace pensar rápidamente que es solamente Wi-Fi 4, y este segundo TP-Link que también parece que tiene un tope en 100 megas, ¿no? Muy distinto es el performance de los demás, eh, routers que están un poco más arriba, en donde ya se puede ver que, por ejemplo, hay algunos CPs que pueden llegar por encima de los 200 megabits por segundo. Entonces, ¿cómo accionamos acá? ¿Cómo identificamos estos dispositivos que seguramente están dañando el performance? Tenemos formas también para poder crear zonas, ¿no? Zonas específicas. Este es un ejemplo otra vez en la ciudad de Buenos Aires, en donde hemos encontrado algunos clústeres, algunos polígonos que se ven acá identificados en las zonas periféricas, en donde hay mucha concurrencia de estos dispositivos que solamente soportan Wi-Fi 4, ¿no? O donde el usuario se está conectando principalmente a Wi-Fi 4. Definitivamente, por más que el usuario tenga un plan comercial de 1 giga o que esté conectado a la mejor fibra óptica, si tenemos un dispositivo que no soporta estas condiciones óptimas para lograr grandes velocidades o grandes experiencias del usuario, se va a ver bastante impactado, ¿no? Cuando tengamos un dispositivo legacy, en este caso, o de solamente Wi-Fi 4. Entonces es muy importante con la data de UCLA poder identificar estos, accionar, ¿no? Crear grupos de trabajo para poder hacer un cambio de CPEs, hacer una intervención en estos lugares para poder finalmente mejorar la experiencia de los usuarios. Hemos hablado de velocidades, de market share, de dispositivos, ¿no? De performance de dispositivos, pero también algo que nos comentaba Ramiro al inicio es que hoy UCLA no solamente mide velocidades, ¿no? La velocidad es un plano importante, pero no estamos viendo el panorama completo. Lo que complementa esta información es la experiencia del usuario, el end-to-end. Si el usuario tiene problemas para acceder a una página web, si el usuario tiene problemas para ver un video en YouTube, si es que el videojuego que estoy intentando acceder se cuelga, etc. Entonces, ya no solamente medimos el performance de la red o del dispositivo, sino también la experiencia end-to-end de los usuarios. En este caso, tenemos un ejemplo acá de 3 proveedores en Perú, ¿no? El mapa es a nivel de distrito, o perdón, de departamento, ¿no? El color me muestra acá el tiempo de carga de una página web. Mientras más oscuro es este color, el tiempo de carga es muy alto. Algo que nosotros detectamos hace algún tiempo es que el proveedor 1, como se ve en este mapa, tenía tiempos de carga para acceder a páginas web como youtube.com, google.com, facebook.com muy altos.
o al menos mucho más altos que los competidores, ¿no? Entonces, no solamente es ver la disponibilidad de la fibra óptica, el router de última generación o el plan comercial, sino también cómo yo estoy accediendo hacia contenido que está fuera de mi red, ¿no? En este caso, seguramente hubo que verificar algunos enrutamientos, algunas salidas de internet, ¿no? Algunos servidores de caché que seguramente no estaban funcionando óptimamente, pero lo interesante es que con la información de crowdsourcing que recopilamos, es posible detectar y corregir a tiempo este tipo de degradaciones o afectaciones que pueden ser momentáneas, pueden ser involuntarias, pueden ser un cambio en el patrón de tráfico, puede ser un cambio en las tablas de enrutamiento del proveedor, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero finalmente con esta información se puede detectar a tiempo. UCLA adicionalmente tiene mediciones hacia diferentes clouds y CDNs en todo el mundo. Este es un mapa que muestra, por ejemplo, para todos los usuarios que están en Brasil, cómo es la latencia que se miden hacia diferentes servidores de Google Cloud, ¿no? Obviamente los servidores de Google Cloud que están en Sudamérica presentan un mejor performance, ¿no? La latencia es menor a 100 milisegundos. Hay un servidor en Sao Paulo, hay también un servidor en Santiago de Chile, ¿no? Esto puede variar dependiendo de la nube, ¿no? Esto es GCP, pero de repente este de acá es AWS, en donde a medida, obviamente, que nos alejamos geográficamente, vamos a tener una subida de la latencia. Lo interesante acá es no solamente confirmar esto, sino poder identificar que en algunos casos, algunos ISPs pueden tener algunas oportunidades de mejora, ¿no? Otra vez, en este caso, estamos comparando 3 ISPs en Brasil, cada columna es un ISP, cada fila es un estado, ¿no? Y una pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué el ISP1 en el estado de Amazonas tiene una latencia cercana a los 100 milisegundos, ¿no? Cuando por ahí el ISP2 o el ISP3 rondan alrededor de los 70 milisegundos, ¿no? Hay algo que revisar ahí, seguramente una troncal de transporte, seguramente un servidor o la ubicación de un gateway que nos da salida al internet para el ISP1, o también, más grande aún o más grave aún para el ISP2, hay muchos ISPs, muchos estados en el norte de Brasil en donde la latencia es mayor con respecto a los demás ISPs, ¿no? Es probable que el ISP3 tenga una mejor distribución o mejor salida, ¿no? O peering con los servidores de contenido externos, ¿no? Porque presenta una latencia más baja, pero en todo caso, ser consciente de estos problemas, medirlos y detectarlos a tiempo es algo que también UCLA con los datos de crowdsourcing puede ayudar enormemente. Y finalmente, ya para ir terminando con estos casos de uso, más allá de medir el performance de la red, plan de usuario, CPEs, salidas, algo que nosotros estamos incentivando mucho y estamos posicionando mucho, es cómo trasladamos todo esto que hemos hablado en insights, o mejor dicho, en decisiones de negocio, ¿no? Finalmente, si yo soy un operador fijo, tengo algunas variables de negocio, ¿no? UCLA lo que quiere acá es enriquecer esta información para finalmente poder accionar, ¿no? Y para poder accionar vamos a usar información que nosotros manejamos, ¿no? Y de la que hemos hablado el día de hoy: población, market share, performance, latencia, ¿no? Entonces, con base a esta información, algo que yo quisiera hacer, por ejemplo, si soy un ISP que está o que tiene presencia en una zona en este caso es Río de Janeiro, me parece, sí, es Río de Janeiro, es cómo yo uso la información para poder identificar zonas en donde yo necesito expandirme. Entonces tenemos algoritmos que ayudan a identificar estos polígonos en donde hoy no tengo presencia,
en donde hoy la competencia tiene presencia y está vendiendo planes comerciales. Seguramente en estas zonas la fibra óptica aún no ha llegado, entonces si yo soy un proveedor de fibra, con mucha más razón debería atacar estas zonas y ser el primer proveedor de fibra óptica y ganar el mercado, que es probable que aún esté desatendido, ¿no? Esta estrategia la llamamos estrategia de expansión, ¿no? En donde me expando. Otra estrategia que también manejamos es cómo atacar al competidor, ¿no? ¿Cómo ataco al competidor? Yo ataco zonas en donde tengo un alto market share y en donde ataco una zona en donde mi market share es bajo y donde soy mejor que la competencia. Entonces identificamos con esta información cómo yo puedo ganar ese mercado, ¿no? Y por el contrario, acá ocurre lo opuesto, ¿no? Son zonas de alto valor en donde mi competencia lo está haciendo bien y donde yo tengo un market share alto también para poder competir. Esta información la estamos usando también mucho para poder hacer prioridades, ¿no? Para poder hacer un ranking de prioridades, poder ofrecer esta información en diferentes niveles de granularidad, poder ofrecerlas para poder identificar zonas de oportunidad, ¿no? Crear estos famosos opportunity scores. Si yo soy un ICP y quiero entrar en un mercado, tengo que usar esta información para poder cuantificar, para ponerle métricas a cada geografía y sobre todo poder tener un número, una variable cuantitativa que respalde mi decisión, ¿no? Entonces, si yo soy un operador que quiere entrar en una zona, seguramente va a ser mucho más atractivo para mí entrar en un mercado grande, en un mercado, si yo ofrezco, me gustaría a mí entrar en un mercado en donde todavía no hay fibra óptica, en donde las velocidades ofrecidas aún están muy por debajo del mercado, en donde realmente yo podría tener una probabilidad alta de poder ganar ese mercado, ¿no? Entonces, estos scores, estos rankings nos sirven justamente para ello. Y bueno, acá cerramos esta parte de los casos de uso. La idea justamente era redondear todo lo que se vio al inicio, ¿no? Que nos explicaba Ramiro. UCLA ya no solamente es datos, sino ahora UCLA es cómo te ayudo a generar acciones estratégicas para ayudarte a ganar, ¿no? Hemos dado una mirada en los principales casos de uso y en las diferentes verticales que hay en cada uno de los negocios. Y finalmente la idea es usar los datos, usar esta analítica, enriquecer estos datos con seguramente información que ya se maneja internamente en la compañía para justamente potenciar la toma de decisiones. Voy a parar acá, quedan 10 minutos para, digamos, cerrar la sesión. Voy a dejar de compartir y vamos a estar atentos con Ramiro a las preguntas que han podido tener durante este webinar. Voy a dejar de compartir ahora y vamos a pasar ahora a las preguntas. De hecho, Cristian, ya tenemos algunas preguntas, así que algunas de ellas ya podemos empezar a responderlas. Quienes tengan más inquietudes, por favor, aprovechemos el tiempo y las pueden indicar en la ventana de chat mientras vamos respondiendo las que ya han sido levantadas. Tengo una inicial que indica por qué la app no me carga la subida, pero en la web sí me carga bien las megas. En realidad, dependiendo de la plataforma, los protocolos de pruebas pueden ser diferentes. Si es un protocolo web, puede ser WebSocket, XHR. Si es desde la aplicación, sería TCP. Entonces, lo primero que deberíamos considerar, si la prueba dentro de la aplicación está dando diferente a la prueba a través de web, es antes que nada hacer una actualización y garantizar que estemos utilizando la última versión de la aplicación, porque puede haber versiones antiguas que tengan algún tipo de inconveniente con un protocolo nuevo o con algún navegador específico. Y de esta manera garantizamos que estemos utilizando la mejor alternativa en términos de actualización de la aplicación. Y ya si persiste la situación, en el caso particular de la aplicación, habría que revisar si el performance en términos de TCP, protocolo TCP como tal, que es el que usa la aplicación nativa, está correcto.
Esta sería la respuesta inicial. Obviamente, si hay algún tipo de inquietud adicional, con gusto estaremos atendiéndola al respecto. La siguiente pregunta es si se toma en cuenta el dispositivo final y su capacidad de procesamiento. Las prestaciones del dispositivo, por supuesto, tienen impacto en el resultado de las mediciones. Y como lo vimos en algún momento entre los slides que presentamos al inicio, dentro de los datos que se integran a los resultados, está todos los datasets relacionados al dispositivo. Dentro de la metadata va a llegar la información como, por ejemplo, datos del hardware del terminal, como sería procesador, memoria disponible, estado de la batería, que combinados permiten asociar los criterios que puedan influir en el desempeño medido durante las pruebas. Entonces es importante que esos datos también van a permitirnos hacer correlaciones, entender no solamente modelo o fabricantes, sino cuál es el estado de los dispositivos, cuál es la versión de software de los dispositivos. Hay variaciones a veces significativas en algunos tipos de mediciones, con una versión de Android a otra. Entonces ese tipo de situaciones están disponibles para análisis dentro de los datos y de las metadata capturada de los dispositivos que se asocian a las pruebas realizadas dentro de la aplicación de UCLA Speed Test y dentro de las aplicaciones que tienen el código de SDK embebido. Otra consulta hablan de si UCLA puede mejorar el producto del test de velocidad integrando mediciones como navegación, test de streaming, carga, duales. En realidad esta parte ya sería una de las vertientes que hablamos, que sería todo lo que tiene que ver con mediciones de calidad de experiencia o Consumer QoE. Ya están incorporadas dentro de las mediciones como un dataset. Son mediciones que se realizan de manera automática sin intervención del usuario en foreground, cuando el usuario está interactuando con la aplicación de UCLA o con alguna de las aplicaciones que tiene el código embebido. Lo que es importante resaltar es que para requerimientos específicos, UCLA tiene la posibilidad de ofrecer productos como son el SDK embebido en aplicaciones móviles, que tiene obviamente unas posibilidades de configuración adicionales, que si es el caso particular de esta inquietud, podría considerarse como una alternativa en la que se personaliza la prueba de manera más particular para poder obviamente ajustarse a las necesidades del cliente en una eventual implementación con este SDK embebido en terminales. La siguiente pregunta que tenemos es: en algunos casos la lista de servidores indican que la medición es sumamente baja, se cambia el servidor y la medición mejora, indistinto de la distancia física que refleja. ¿Existe alguna regulación por parte de Speedtest para que ciertos servidores controlen la medición? Volviendo de nuevo a la explicación que hicimos, por eso quisimos hacer un poco de énfasis en el tema de la red de servidores. La red de servidores es lo que garantiza que UCLA siempre realice pruebas acondicionadas a las mejores condiciones para el usuario, dependiendo de su ubicación física. De acuerdo a esa ubicación, la localización del usuario en las condiciones en que el usuario haya compartido, ya sea a través de las coordenadas precisas del GPS o a través de GeoIP, la localización asociada a la IP del proveedor, lo que nos va a permitir es determinar qué tan distante pueden estar los diferentes servidores de la zona. Y ese listado es el que se le entrega en la configuración a la prueba para que tome las mediciones de latencia a los primeros 10 o 12 de ese listado y de esa manera realizar el ranking de las menores latencias y poder determinar cuál es el servidor más óptimo. Si en algún periodo del proceso se ha hecho la prueba escogiendo manualmente el servidor, ya obviamente allí es totalmente sesgada la prueba, ya la prueba va a ir hacia ese servidor particular independiente de la distancia, y lo que va a obviamente reflejar es, si es un servidor que está a una distancia, está en otra ciudad, pues va obviamente a terminar siendo una prueba en desventaja en caso de que comparado con una prueba que se hubiera realizado con el proceso natural de selección del servidor final, que es el que se basa en las mediciones de latencia. Así que para propósitos de la prueba, lo ideal es siempre dejar que la aplicación escoja el mejor servidor posible, y salvo que yo quiera hacer una prueba específica hacia un servidor para determinar cómo se desempeña un servidor específico, pero lo ideal es que las mediciones se realicen con el proceso automático de selección. Vamos a ver si hay alguna otra prueba. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, están haciendo la consulta de si esta información está disponible para venta, por supuesto, o se compra por ubicación. Así es una suscripción. También si es suscripción, en las dos respuestas son sí, la información se vende, está dispuesta por ubicación normalmente por área geográfica a nivel de país, y es una suscripción que por supuesto al final del chat podemos dejar nuestros datos para que entren en contacto, y cualquier interés comercial podremos encaminarlos con el área adecuada. Otra pregunta es, ¿cuál es la visión de UCLA respecto a incorporar y potenciar capacidades de inteligencia artificial en sus herramientas? ¿Tienen previsto desarrollar funcionalidades basadas en IA y ponerlas a disposición de sus clientes en el futuro? Le traslado esta inquietud a Cristian, que con seguridad va a tener mucha más solvencia para responder. Sí, gracias, Ramiro. Muchas gracias por la pregunta, Cristian. Sí, nosotros venimos trabajando y de hecho ya tenemos algunas demos, ¿no? En donde incorporamos todos nuestros datos para poder crear agentes que permitan responder preguntas interactuando en lenguaje natural, ¿no? Entonces, es como una evolución a las plataformas en donde ahora podríamos conversar. Estamos haciendo pruebas en donde podemos conversar con un agente y no sé, pues se me viene a la mente, ¿no? No sé, mencióname áreas en donde estoy perdiendo market share y lístame los principales competidores, ¿no? Entonces, este agente, la idea es que nos responda similar a los slides que mostramos en la presentación, algo bastante intuitivo y algo bastante dinámico, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Cristian, sí, estamos trabajando en eso y la idea es que próximamente estemos poniéndola a disposición de nuestros clientes. Gracias, Cristian. Otra pregunta es, ¿tienen una tabla de relación? Lo pregunta John Masuera. ¿Tiene una tabla de relación entre procesadores de un PC y el desempeño de las pruebas de velocidad? UCLA está trabajando precisamente en eso. Actualmente está en proceso de incluir dentro de los datasets para las pruebas tomadas en las aplicaciones nativas instaladas en Windows o en Mac, tener información del hardware del equipo, lo que va a permitir de manera análoga a lo que se hace con los dispositivos móviles, entender la configuración o por lo menos entender cuáles son las prestaciones básicas del dispositivo. Así que sí estará disponible en el mediano plazo. La siguiente pregunta es de Rubén Yadiel Contreras. ¿Por qué la velocidad de descarga por sí sola ya no es suficiente para evaluar una red moderna? ¿Y qué otras dimensiones de contexto son críticas para medir la fidelidad del cliente? NPS. No sé si Cristian quiere responder. Sí, nosotros hemos visto, y ahora pasa muchísimo, ¿no? En redes en donde la fibra óptica está muy avanzada, ¿no? Como en Chile, en Perú, Brasil. Siempre vemos pues que los operadores incluso están ofreciendo planes de 1 giga, ¿no? 1 giga, 500 megas, es como que el común denominador en estos casos. Lo que hemos visto es que incluso operadores que ofrecen este giga, por así decirlo, pero que tienen el QoE me refiero, no sé, pues tiempo para acceder a una página web, la latencia en videojuegos, la latencia para acceder o durante una sesión de Zoom o de Teams está degradada. Eso impacta mucho más que tener el giga. Entonces ya no solamente, ok, el giga es importante seguramente para muchas cosas, pero si yo estoy teniendo una sesión en Zoom, lo puedo hacer también con una velocidad de 100 megas. No hay ningún problema. El problema va en que no es lo mismo tener 1 giga con 100 milisegundos de latencia para acceder a un Zoom que tener solamente 100 megas con 30 o 40 milisegundos, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Y también yendo a tu pregunta, Rubén, muchas gracias por lo que mencionas, el NPS, ¿no? Nosotros también incorporamos estas métricas porque también la capturamos del mercado, ¿no? Cada vez que uno hace una prueba de speed test, bueno, no cada vez, pero cada cierto tiempo, hay algunas preguntas que se responden en donde nosotros tratamos de medir la percepción de los usuarios, ¿no? Entonces sabemos en un mercado qué percepción tiene el operador A, qué percepción tiene el operador B, y lo que hemos visto es que muchas veces estas métricas de QoE están muy relacionadas con el NPS y mucho más el NPS está relacionado con el churn, ¿no? O con el flujo neto, que es lo que vimos en uno de los casos de uso. Gracias, Cristian.
Otra pregunta de Francisco Leiva hace la consulta de si tienen varios clientes o empresas que quieren despegar sus redes en una zona geográfica específica, ¿cómo trabajan con cada uno de ellos considerando que cada uno tiene sus intereses? Muchas gracias por la pregunta, en realidad es bastante relevante. Sí, como bien lo sabrás y asumes, UCLA tiene unos mercados en los que varios de los operadores de un mismo mercado son clientes nuestros, pero allí se destaca una particularidad y es una de las características fundamentales de UCLA, y es la transparencia en su metodología y el criterio de neutralidad que maneja. Ustedes ya habrán oído hablar, algunos de ustedes, de lo que son los UCLA Speed Test Awards, que son los premios que cada semestre UCLA asigna identificando las mejores redes en diferentes aspectos en un mercado. Esto es una metodología que UCLA maneja totalmente abierta y transparentemente. Está definida, cada uno de los clientes la puede conocer, la puede consultar, y se hacen obviamente todas las clasificaciones hacia cada uno de ellos cuando hay algún tipo de cuestionamiento de por qué este cliente o esta zona yo no fui el mejor, si hay algún criterio de desempate, y se hace obviamente todo el soporte estadístico para justificar y explicar cuáles son realmente las decisiones finales en cada uno de esos casos. Y por supuesto, cuando no hay lugar a una certeza estadística que permita indicar quién es un ganador, específicamente en el caso de los awards, se declara un empate y no hay ganadores. Pero lo más importante resaltar es la característica de neutralidad que mantiene UCLA, el hecho de la transparencia que se tiene en la apertura de todos sus indicadores y toda la metodología, que nuestros clientes tienen absolutamente acceso a ella, pueden recrear los valores que se despliegan en los portales y de esa manera confirmar que sean los adecuados y consistentes con lo que percibe el usuario final. Vamos unos minuticos pasados, pero aquí hay una última pregunta que valdría la pena responder, que es de Eduardo Sang, que indica que por qué las medidas donde el servidor está dentro de nuestra red y está a menos distancia o latencia, aún así seleccionan otro servidor fuera del sitio o del área. Eso es muy importante, gracias por la pregunta, Eduardo. Hay que tener en cuenta que las geolocalizaciones que se consideran tanto del usuario como del servidor están registradas en la base de datos de UCLA a través, primero, del usuario final, de las coordenadas de GPS, si está disponible, el usuario permitió el acceso a estos datos de coordenadas, o si no, a través de geolocalización por MaxMind, que serían los datos de GeoIP, donde cada dirección de IP está registrada y asociada a un punto específico, generalmente un centroide dentro de una ciudad o una área específica. Y lo mismo sucede con el servidor. El servidor tiene una coordenada asociada a un punto específico de una ciudad. Estas diferencias, dependiendo de la configuración del usuario final y de si está actualizada la coordenada del servidor, puede llevar a casos como el que indicas en particular, y en esos casos entramos a hacer un análisis específico y entender si es que es necesario realizar alguna actualización, tanto de la coordenada del servidor, o entender si la coordenada que reportó el usuario, por motivos de que no autorizó el acceso a las coordenadas precisas de GPS, fue una coordenada de un centroide que en realidad no correspondía a la ubicación precisa. Entonces, cualquiera de estos factores puede influenciar y puede presentar el caso que indicas, pero siempre se puede, a través de la analítica de los datos crudos, entender con precisión qué es lo que sucede y para que el cliente tome las correcciones, en este caso, si es un ISP del caso, y poder hacer, obviamente, los ajustes para que su servidor, obviamente, sea el que tenga la preferencia en una zona si los usuarios están dentro de la misma área y tienen las prestaciones que le permitan tomar pruebas con menor latencia. Creo que esas son todas las preguntas por ahora, no tenemos más. Nos resta agradecerles mucho la atención esta tarde de hoy, y obviamente vamos a dejar nuestros datos. Yo voy a copiar por aquí mis datos. La idea es que Cristian haga lo mismo y pongamos los datos al final del chat, y quienes tengan algún interés puedan capturarlos y poder entrar en contacto con cualquiera de nosotros, y cualquier requerimiento que podamos atenderles, por supuesto, estaremos atentos, o si debemos encaminarlos ya hacia lo que serían las áreas técnicas, y de esta manera poder responder cualquier inquietud que surja. De nuevo, mil gracias y que tengan un resto de noche muy feliz. Igualmente, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.